87 niños indígenas murieron en el convento de las almas perdidas. 39 era el número maldito, y la niña número 39, ella nunca se fue. En 1873, en la Patagonia Argentina, sucedió algo que la Iglesia Católica intentó ocultar durante 150 años. Un convento entero ardió en llamas que no daban calor, llamas frías, azules, que congelaban en lugar de quemar. 43 niños escaparon esa noche, pero los testimonios hablan de 44. Una niña mapuche llamada Ailén que los salvó, una niña que había muerto 3 años antes. Esta es la historia real encontrada en los archivos secretos de la Iglesia en Buenos Aires. Diarios, fotografías, testimonios policiales que nunca debieron ver la luz. Y lo más perturbador es que Ailén sigue apareciendo. En 1923, en 1976, en 1994. La última vez fue hace apenas una semana. ¿Qué sucede cuando derramas sangre inocente sobre tierra sagrada? ¿Qué despiertas cuando profanas un cementerio indígena? Esta es la verdadera historia del convento de las almas perdidas. Capítulo 1. El arribo. Bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mateo 18, 3, 6. Archivo del convento, subrayado con sangre seca. La historiadora María Constanza Herrera limpió el polvo acumulado sobre la caja de madera. Sus manos temblaron ligeramente al leer la inscripción descolorida. Convento de las Almas Perdidas. Documentos sellados 1873-1874. El Archivo Diocesano de Buenos Aires guardaba secretos que la Iglesia había intentado enterrar durante 150 años. María había llegado hasta aquí siguiendo el rastro de los niños perdidos de la Patagonia, esos cientos de pequeños indígenas que desaparecieron en las escuelas misionales durante la conquista del desierto. Dentro de la caja encontró un diario encuadernado en cuero negro. La primera página llevaba una firma temblorosa: Padre Thomas O'Brien, Societatis Sisu. Las páginas amarillentas crujieron cuando las abrió. 3 de marzo de 1873. He llegado hoy al convento de las almas perdidas después de 23 días de viaje desde Buenos Aires. El último tramo, siguiendo el río Negro cerca de Carmen de Patagómez, fue particularmente desolador. El cochero, un mestizo de ascendencia mapuche llamado Joaquín Huenchullán, se persignaba cada vez que mencionaba el lugar. «Ese no es sitio de Dios, padrecito», murmuró cuando me dejó en la entrada. Se negó a pernoctar, prefiriendo arriesgar su vida en el camino nocturno antes que dormir bajo este techo. La Madre Esperanza me recibió en el portón principal. Es una mujer alta, de rostro afilado como tallado en mármol. Sus ojos grises no parpadean cuando habla. «Bienvenido, Padre O'Brien», dijo en un español impecable. «Los niños salvajes necesitan mano firme para encontrar la salvación. Espero que no sea usted de los que confunden compasión con debilidad». María sintió un escalofrío.
Continuó leyendo mientras afuera, en el Buenos Aires moderno, comenzaba a llover. El convento alberga 87 niños, todos indígenas, mapuches, tehuelches, algunos ranqueles. Los más pequeños tienen apenas 5 años. Los separan de sus familias para civilizarlos, según me explicó la Madre Esperanza durante la cena. Les cortan el pelo, les prohíben hablar sus lenguas, les dan nombres cristianos. Vi sus rostros durante las vísperas, ojos vacíos, como pozos secos. Una niña captó mi atención. La llaman María de los Ángeles, pero cuando nadie la ve, susurra su verdadero nombre, Ailén. Debe tener 12 años. Durante el rezo del rosario vi que movía algo entre sus dedos. No eran las cuentas, sino un pequeño trozo de madera tallada que ocultaba en su manga. 7 de marzo de 1873. No puedo dormir. Las paredes de piedra de este lugar parecen respirar por las noches. Los niños duermen en un dormitorio común en el ala este. Anoche, durante mi ronda, escuché sollozos ahogados. Pero lo más inquietante no fueron los llantos, fue el silencio absoluto que los siguió, como si algo o alguien los hubiera acallado de golpe. Hermana Dolores, la más anciana de las monjas, me encontró en el pasillo. «No debería caminar por aquí tan tarde, padre», me dijo. Sus manos temblaban mientras sostenía su vela. «Los niños a veces tienen pesadillas. Es mejor dejarlos». Pero no eran pesadillas lo que vi en sus ojos. Era terror. La historiadora María pasó la página. Una hoja suelta cayó del diario. Era un registro de defunciones del convento. En solo 3 meses de 1873 habían muerto 17 niños. La causa de muerte en todos los casos, fiebre púrpura, voluntad divina. 15 de marzo de 1873. Hoy murió otro niño, Pedro. Su nombre real era Nahuel, apenas 7 años. La Madre Esperanza no permitió que lo viera antes del entierro. La fiebre púrpura es contagiosa, dijo. Pero Ailén me susurró algo durante la misa de Requiem. No es fiebre, padre, es el veneno de la tierra que no quiere más sangre inocente. Esta tarde, explorando la biblioteca del convento, encontré documentos antiguos. Este lugar fue construido en 1847, pero no sobre tierra virgen. Debajo hay un antiguo cementerio mapuche, un rehue sagrado donde enterraban a sus machis, sus chamanes. Los constructores simplemente edificaron encima, usando las piedras sagradas como cimientos. La hermana Dolores me vio leyendo estos papeles. Se acercó despacio, mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. «Padre O'Brien», susurró, «hay cosas que es mejor no saber. Pero si insiste en buscar la verdad, venga a mi celda esta medianoche. Hay algo que debo mostrarle antes de que sea tarde». 20 de marzo de 1873. Lo que vi anoche me ha helado el alma. La hermana Dolores me condujo por un pasaje oculto detrás de la sacristía. Bajamos escaleras de piedra húmeda hasta llegar a una cripta que no aparece en ningún plano del convento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, algunos cristianos, otros eran más antiguos, mapuches, pero deformados, mezclados con cruces invertidas y palabras en latín.
En el centro, un altar de piedra manchado con algo oscuro que prefiero no identificar. La Madre Esperanza realiza sus purificaciones aquí, confesó la hermana Dolores, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Dice que está salvando sus almas, que el demonio vive en su sangre pagana. Los niños que enferman, no es fiebre, Padre, es lo que les da de beber durante estos rituales. En el archivo de Buenos Aires, María tuvo que detenerse. Sus manos temblaban. Sacó su teléfono y fotografió cada página. Había una anotación al margen, escrita con diferente pinta, tal vez añadida años después. Ailén sabía. Los muertos bajo la tierra le hablaban. Me advirtió, pero no la escuché a tiempo. 25 de marzo de 1873. La situación se deteriora. 3 niños más han caído enfermos. La Madre Esperanza anunció que habrá una ceremonia especial de purificación en la próxima luna nueva. Vi cómo miraba a Ailén cuando lo dijo. La niña palidecía, aferrando el pequeño trozo de cultrún que guarda. He intentado enviar cartas a Buenos Aires, pero sospecho que la Madre Esperanza las intercepta. Nadie sale ni entra del convento sin su permiso. Somos prisioneros tanto como los niños. Esta noche, Ailén vino a confesarse, pero no vino a confesar pecados, vino a advertirme. Los antiguos están despertando, Padre. Mi abuela me enseñó, cuando la sangre inocente moja la tierra sagrada 3 veces 13, los espíritus no distinguirán entre víctima y verdugo, todos arderán. Le pregunté cuántos niños habían muerto. Me miró con esos ojos que parecen ver más allá del velo del mundo. 38, Padre. Falta 1 para el 3 veces 13. El último párrafo del día estaba escrito con prisa, la tinta corrida en algunas partes como si hubiera caído agua o lágrimas sobre la página. He decidido actuar. No puedo esperar ayuda de Buenos Aires. Esta noche, durante las vísperas, sacaré a los niños. La hermana Dolores me ayudará. Hemos planeado todo. Ella distraerá a la Madre Esperanza mientras yo guío a los pequeños por el pasaje trasero hacia el río. Joaquín, el cochero, vendrá a medianoche con carretas. Le envié un mensaje a través de un arriero tehuelche que confía en Ailén. Si algo sale mal, si no sobrevivo, que este diario sea testimonio. Los nombres reales de los niños muertos están en la última página, escritos con la tinta que Ailén fabricó con tierras de colores, como su pueblo hacía antes. Sus familias merecen saber. Pero hay algo más que debo confesar. Las sombras en las paredes han comenzado a moverse. No es mi imaginación. Los otros también las ven. Anoche, la temperatura en el dormitorio de los niños descendió tanto que se formó escarcha en las ventanas, aunque apenas comenzaba el otoño patagónico. Ailén dice que son los Puyu, los espíritus de los muertos mapuches enterrados aquí. Están furiosos y tienen hambre de justicia. Que Dios nos proteja. Aunque después de lo que he visto en esta casa que osa llamarse santa, me pregunto si Dios alguna vez miró hacia este lugar olvidado del mundo. María Constanza cerró el diario. Sabía que había más. 3 volumen más de esta historia esperaban en esa caja polvorienta. Afuera, la lluvia había cesado,
pero ella no podía dejar de temblar. En la última página del cuaderno, tal como el padre O'Brien había escrito, estaban los nombres. 87 nombres indígenas, cada uno con su traducción: Nahuel, Jaguar, Sayen, Dulce, Lautaro, Ave Veloz, Milayay, Flor de Oro. Y al final, con letra diferente, más reciente, alguien había añadido: el fuego ocurrió el 28 de marzo de 1873. Los registros oficiales hablan de un accidente con velas durante la vigilia pascual. Nunca mencionan los cuerpos encontrados en la cripta. Nunca mencionan a los 43 niños que escaparon. Y definitivamente nunca mencionan las marcas de garras en las paredes de piedra de la celda donde encontraron a la Madre Esperanza, con los ojos abiertos en un grito silencioso eterno. María guardó el diario en su bolso. Mañana volvería por el resto. Esta historia necesitaba ser contada. Los niños perdidos de la Patagonia merecían que sus voces, silenciadas por tanto tiempo, finalmente fueran escuchadas. Pero mientras salía del archivo, una última línea en la contratapa del diario captó su atención, escrita en mapudungún con traducción temblorosa. Puyu niei ninutram, ula aku ñiantu. Los espíritus tienen su propia historia. Ahora llega su día. Capítulo 2. Las voces bajo la tierra. Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, pero sus voces resuenan en las piedras sagradas hasta que la justicia sea servida. Inscripción mapuche encontrada en las ruinas del convento. Traducción aproximada, 1923. María Constanza volvió al archivo diocesano al día siguiente. No había podido dormir. Los nombres de los 87 niños danzaban en su mente como fantasmas buscando descanso. Abrió la segunda parte del diario del padre O'Brien con manos más firmes, aunque su corazón latía acelerado. Junto al diario encontró otro documento, una carta arrugada escrita con la caligrafía temblorosa de la hermana Dolores. Confesión de la hermana Dolores Mendizábal, 25 de marzo de 1873. Padre O'Brien, escribo esto porque sé que mis días están contados. La Madre Esperanza sospecha de mí. Ayer me encontré rezando en mapudungún con Ailén. La niña me estaba enseñando las palabras que su abuela le cantaba. Son hermosas, Padre. Hablan de la tierra, del viento, de los espíritus que danzan en el río al amanecer. Pero debo confesarle la verdad completa sobre este lugar maldito. Llegué aquí hace 30 años, cuando era apenas una novicia de 18. El convento era diferente entonces, más pequeño, más humano. Fue la Madre Esperanza quien lo transformó en este infierno. Ella llegó en 1853, enviada desde Buenos Aires después de ciertos incidentes en su convento anterior que nunca se aclararon. Trajo consigo libros antiguos, no solo textos sagrados. Vi volúmenes en latín que hablaban de purificación a través del sufrimiento, de cómo el dolor infantil era el más puro ante los ojos de Dios. Escritos heréticos del siglo XII condenados por la propia Iglesia.
Los primeros niños mapuches llegaron en 1854. Al principio era verdadera educación. Les enseñábamos español, catecismo, oficios. Algunos hasta parecían felices. Pero entonces comenzaron las visiones de la Madre Esperanza. Decía que la Virgen se le aparecía, que le ordenaba purificar a los pequeños paganos, que sus almas estaban manchadas por siglos de adoración demoníaca y solo el sufrimiento extremo podría salvarlos. Comenzó con ayunos forzados, luego vinieron los castigos. Y finalmente, los rituales en la cripta. He sido cobarde, Padre. He visto morir a 38 niños y no hice nada. Solo rezaba y lloraba en mi celda. Pero Ailén me ha dado valor. Ella no tiene miedo. Dice que los antiguos la protegen, que puede escucharlos cantando bajo la tierra. Anoche escuché algo que me heló más sangre. No venía de arriba, sino de abajo, de las profundidades. Era un canto, pero no en español ni en latín. Era en mapudungún, y reconocí la voz. Era Nahuel, el niño que murió hace 2 semanas. Cantaba la canción que su madre le enseñó antes de que lo arrancaran de sus brazos. Los muertos no descansan en este lugar, Padre, y creo que pronto se levantarán. María sintió un escalofrío recorrer su columna. Continuó con el diario del Padre O'Brien. 26 de marzo de 1873, 2 de la madrugada. No puedo esperar más. Esta noche sucedió algo que me convenció de actuar inmediatamente. Durante mis rondas nocturnas encontré a 5 niños en el pasillo, completamente inmóviles, mirando hacia la pared. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Cuando me acerqué, vi lo que observaban, sombras que se movían en la piedra, formando figuras que no deberían existir. Ailén estaba entre ellos. Cuando toqué su hombro, giró hacia mí y habló, pero su voz era diferente, más profunda, antigua. 38 voces claman justicia. Cuando el sol se oculte 3 veces más, seremos 39. Y entonces la tierra reclamará lo suyo. Después parpadeó y volvió a ser ella misma, aterrorizada. Me suplicó que la sacara de aquí. Todos los niños lo hicieron. Me contaron entonces lo que realmente sucede en las purificaciones de la Madre Esperanza. Los llevan de a grupos de 7 a la cripta. Les dan a beber un brebaje amargo que la madre llama sangre de Cristo purificada, pero huele a hierbas podridas y algo metálico. Algunos niños convulsionan inmediatamente. Otros tardan días en morir, con fiebres que los hacen delirar en sus lenguas nativas, llamando a sus madres. La Madre Esperanza anota cada muerte meticulosamente en un libro negro. Vi una página. Cada nombre está acompañado de símbolos extraños y la frase «un alma más para el reino». Pero Ailén, que sabe leer mejor de lo que aparenta, vio más. Dice que hay un patrón, un número específico que la madre busca alcanzar. 49, 7 veces 7,
un número de poder en sus textos heréticos. La madre corría hacia 49, pero los antiguos no esperaron. Al cumplirse 39, la tierra reclamó lo suyo. 3:30 de la madrugada. Acabo de volver de la capilla. Fui a rezar, a pedir orientación divina, pero encontré algo que me perturbó profundamente. Detrás del altar, el piso estaba húmedo. Al principio pensé que era agua de lluvia filtrándose, pero al tocar, era tibio y subía desde abajo, desde la dirección de la cripta. Lo seguí con mi lámpara hasta una grieta en la pared. El líquido que emergía era oscuro, espeso, olía a tierra mojada y algo más, algo dulzón y nauseabundo, como a flores muertas. Entonces lo escuché claramente, voces cantando bajo tierra. No era mi imaginación, era un coro de niños cantando en mapudungún. La melodía era hermosa y terrible a la vez. Reconocí algunas voces: Pedro, Nahuel, María Concepción, que en realidad se llamaba Sayén, todos los niños muertos. Corrí a buscar a la hermana Dolores. La encontré despierta, arrodillada en su celda, con Ailén a su lado. Ambas estaban dibujando símbolos en el suelo con ceniza. «Es protección», me explicó la anciana monja. Ailén me enseñó. Los antiguos mapuches sabían cómo mantener a raya a los espíritus furiosos, pero no durará mucho. La Madre Esperanza ha roto demasiadas leyes sagradas. Ha derramado sangre inocente sobre huesos sagrados. ¿Huesos sagrados? Ailén respondió: los machi enterrados aquí eran poderosos. Sus espíritus guardianes protegían esta tierra. Pero cada niño muerto debilita su paciencia. Cuando seamos 39, cuando complete su ritual maldito, ya no habrá protección, ni para ella, ni para nadie en este lugar. 26 de marzo de 1873, mediodía. La Madre Esperanza anunció durante el almuerzo que habrá una gran purificación mañana por la noche. Luna nueva. Miró directamente a Ailén cuando lo dijo. También mencionó a otros 6 niños, los más rebeldes, los que aún recuerdan sus nombres verdaderos, los que se atreven a hablar en sus lenguas cuando creen que nadie los escucha. La hermana Dolores palideció. Me llevó aparte después. Será mañana, padre. Completará su número maldito. 7 niños de una vez. Nunca había sido tan ambiciosa. Algo la apura. Tal vez ella también siente que los muertos se están impacientando. He tomado una decisión. Esta noche sacaremos a todos los niños. No esperaré a mañana. He enviado un mensaje urgente a Joaquín a través del arriero Tehuelche. Vendrá con todas las carretas que pueda conseguir. Pero hay un problema. La Madre Esperanza ha puesto candados en todas las salidas excepto la principal, y ella guarda la única llave. Tendré que ser creativo. 26 de marzo de 1873, 11 de la noche. Los preparativos están hechos. La hermana Dolores pondrá láudano en el vino de la comunión de esta noche. Es poco, pero suficiente para adormecer a la Madre Esperanza y a las hermanas que la siguen ciegamente. Mientras tanto, Ailén ha organizado a los niños. Es impresionante ver cómo la siguen.
A pesar de tener solo 12 años, hay algo antiguo en ella, una sabiduría heredada de generaciones. Pero algo extraño está sucediendo. La temperatura ha descendido drásticamente. Aunque apenas comenzaba el otoño patagónico, puedo ver mi aliento. Puedo ver mi aliento. Los niños tiemblan en sus camas y las voces bajo tierra ya no cantan. Ahora susurran nombres. Están llamando a los vivos por sus nombres verdaderos, no los cristianos que les impusieron. Ailén dice que es una advertencia. Los espíritus saben lo que planea la Madre Esperanza. Están tratando de proteger a los niños llamándolos a sus raíces, recordándoles quiénes son realmente. He encontrado algo más en los archivos de la Madre. Una carta del obispo de Buenos Aires, fechada hace 6 meses. Le ordena cesar sus métodos poco ortodoxos y amenaza con una investigación eclesiástica. Ella nunca respondió. Ahora entiendo su prisa. Quiere completar su ritual antes de que lleguen los investigadores. Medianoche. Todo está listo. En 1 hora comenzaremos. Los niños están despiertos, vestidos, esperando mi señal. La hermana Dolores está en su posición. El láudano ha sido administrado. Pero mientras escribo estas líneas, algo me inquieta profundamente. Las paredes de mi celda están húmedas. No es agua. Es ese mismo líquido tibio y oscuro que vi en la capilla. Está brotando de entre las piedras como si el edificio mismo sangrara. Y hay algo más. Hace unos minutos, cuando fui a revisar a los niños por última vez, encontré a Ailén parada en medio del dormitorio con los ojos cerrados, murmurando en mapudungún. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Los antiguos han tomado una decisión, padre. Si mañana se derrama sangre inocente en la cripta, ellos se levantarán. No habrá diferencia entre culpable e inocente. Todos arderán. Entonces debemos apurarnos, le dije. Ella negó con la cabeza. Ya es tarde. La Madre Esperanza realizó un ritual esta tarde mientras usted escribía. No con niños, con su propia sangre. Se ha sellado a sí misma y a este lugar. Las puertas no se abrirán. Estamos atrapados. Corrí a verificar. Es verdad, todas las puertas, incluso las que no tenían candados, ahora se resisten. Es como si el convento mismo se hubiera convertido en una trampa. Pero no me rendiré. Encontraré la manera. Debo hacerlo. Si este es mi último registro, que sepan que lo intenté. Que hubo alguien que no miró hacia otro lado mientras los inocentes sufrían. Y si los espíritus antiguos realmente se levantan esta noche, que Dios tenga piedad de nuestras almas. Porque yo he visto el mal verdadero, y no tiene cuernos ni cola. Tiene hábito de monja y reza el rosario mientras envenena niños. María Constanza dejó de leer. Sus manos temblaban mientras fotografiaba las últimas páginas. Había una anotación final, escrita con diferente letra, más apresurada, casi ilegible. 27 de marzo, 3 a.m., hermana Dolores. El padre O'Brien lo intentó. Rompió una ventana de la capilla con un candelabro. Algunos niños lograron salir, pero entonces ellos aparecieron. No sé cómo describirlo.
sombras con formas que no deberían existir. Los antiguos Machi han despertado. La Madre Esperanza bajó a la cripta con los 7 niños elegidos. Podemos escuchar sus gritos desde aquí, no de los niños, de ella. Algo salió mal con su ritual. El fuego ha comenzado en la cripta, pero no es fuego normal, es frío, quema sin calor. Las paredes lloran sangre. Ailén está tranquila. Dice que los antiguos están haciendo justicia, que los niños inocentes serán perdonados, que solo los culpables arderán eternamente. Si alguien encuentra esto, recen por nosotros y nunca construyan sobre tierra sagrada. Los escucho venir, suben las escaleras, sus pasos no suenan humanos. Que Dios nos perdone por lo que permitimos que sucediera aquí. Dolores Mendizábal, sierva indigna de Cristo. En el archivo de Buenos Aires, María cerró el segundo cuaderno. El silencio era ensordecedor. Sabía que aún quedaban 2 partes más de esta historia. 2 partes que revelarían qué sucedió exactamente esa noche del 27 de marzo de 1873. Mientras guardaba los documentos, notó algo que no había visto antes: una fotografía antigua pegada en la contratapa del diario. Mostraba las ruinas del convento, tomada aparentemente en la década de 1920. Pero lo que le heló la sangre no fueron las paredes quemadas ni las ventanas rotas. Fueron las pequeñas figuras borrosas en las ventanas. Figuras que parecían niños mirando hacia afuera 50 años después del incendio. Y en primer plano, apenas visible, una niña con rasgos mapuches sosteniendo lo que parecía ser un pequeño tambor. Ailén. Capítulo 3. El ritual de purificación. Y vi subir del abismo una estrella caída, y se le dio la llave del pozo sin fondo. Mas no era estrella, sino sangre de inocentes que clamaba venganza desde las entrañas de la tierra. Apocalipsis apócrifo encontrado entre las pertenencias de Madre Esperanza, origen desconocido. María Constanza necesitó un café cargado antes de abrir el tercer cuaderno. Las manos le temblaban no solo por la cafeína. Lo que estaba leyendo no parecía ficción gótica del siglo XIX. Los documentos adjuntos, certificados de defunción, reportes policiales, testimonios jurados, le daban una autenticidad escalofriante. El tercer cuaderno estaba en peor estado que los anteriores. Algunas páginas estaban chamuscadas en los bordes, como si hubieran estado cerca del fuego. Otras tenían manchas oscuras que María prefería no analizar demasiado. La primera entrada no era del padre O'Brien. Testimonio de Joaquín Huenchulán, cochero registrado por el comisario Pedro Álvarez, 30 de marzo de 1873. Yo llegué al convento a la medianoche del 26, como el padre me había pedido. Traje 3 carretas y a mis hermanos para ayudar. Conocíamos el lugar. Mi abuela era machi, curandera. Ella siempre decía que esa tierra estaba maldita desde que los Wincas construyeron encima del Rehue sagrado. Cuando llegamos, algo andaba mal. El aire estaba helado, pero no era frío normal. Era un frío que te calaba los huesos, que te hacía doler el alma.
Los caballos no querían acercarse. Tuvimos que dejarlos a 500 metros y caminar. Las puertas del convento estaban cerradas, pero podíamos escuchar a los niños adentro, llorando, gritando. Intentamos forzar la entrada principal. No cedía. Era como si algo la mantuviera sellada desde adentro. Entonces vimos las luces en las ventanas de la capilla. No era luz de velas, era una luz azulada, fría, que se movía como si estuviera viva. Y los cantos, Dios me perdone, pero esos no eran cantos cristianos, era algo más antiguo, más oscuro. De repente, escuchamos vidrios rompiéndose. El padre O'Brien había roto una ventana desde adentro. Comenzó a pasar niños por la abertura. Sacamos a 23 antes de que aquello comenzara. No sé cómo describirlo, señor comisario. Las sombras cobraron vida, formas que no eran humanas ni animales. Tenían ojos de fuego frío. Los niños gritaban que eran los antiguos, los espíritus de los machis enterrados. El fuego comenzó desde abajo, desde los cimientos. Pero no era fuego normal, era azul y blanco y no daba calor. Al contrario, mientras más crecía, más frío hacía. Los niños que logramos sacar estaban aterrados pero ilesos. Decían que Ailén los había protegido, que ella había hecho un trato con los antiguos. No pudimos volver a entrar. El convento entero se convirtió en una hoguera de llamas frías. Duraron hasta el amanecer. Cuando por fin se apagaron, encontramos lo que quedaba. María pasó las páginas hasta encontrar nuevamente la letra del padre O'Brien. La caligrafía era errática, como si hubiera escrito en medio del caos. 27 de marzo de 1873, 2 a.m. Escribo esto mientras los niños escapan por la ventana. No sé si sobreviviré a esta noche, pero debo dejar testimonio de lo que está ocurriendo. El plan falló. El láudano no fue suficiente. La Madre Esperanza despertó justo cuando intentábamos abrir la puerta principal. Pero había algo diferente en ella. Sus ojos ya no eran grises. Eran negros, completamente negros, como pozos sin fondo. Río, de manera que heló mi sangre, y dijo: «Tarde, padre O'Brien, el ritual ya comenzó. Los ángeles caídos me han mostrado el camino. 49 almas puras abrirán la puerta, y yo seré la pastora de un nuevo rebaño en el reino venidero». Intenté detenerla, pero una fuerza invisible me lanzó contra la pared. Tomó a los 7 niños elegidos, Ailén entre ellos, y los arrastró hacia la cripta. Los otros niños gritaban, trataban de seguirla, pero las puertas se cerraron solas tras ella. Fue entonces cuando comenzó. El suelo tembló, no como un terremoto, sino como si algo enorme se movía debajo. Las paredes comenzaron a sangrar, no hay otra forma de describirlo. Un líquido espeso, oscuro, que olía a muerte antigua, brotaba de entre las piedras. La hermana Dolores cayó de rodillas, rezando en una mezcla de latín y mapudungún.
Los niños se aferraron a ella. Algunos lloraban, otros estaban en shock, mirando fijamente las sombras que comenzaban a moverse en las paredes. 2:30 a.m. Los gritos desde la cripta han cesado. No los de los niños, esos nunca comenzaron. Los gritos eran de la Madre Esperanza, alaridos que no parecían humanos, que hablaban de un terror más allá de la comprensión mortal. Ailén ha vuelto. Sola, subió las escaleras de la cripta caminando calmadamente. Pero hay algo diferente en ella. Sus ojos brillan con una luz antigua. Los otros 6 niños la siguen, pero están cambiados. Se mueven al unísono como si fueran uno solo. No hablan, solo cantan suavemente en mapudungún. Le pregunté qué pasó abajo. Me miró con una tristeza infinita. Los antiguos tomaron su precio, padre. La madre quería abrir una puerta al infierno cristiano, pero olvidó que esta tierra tiene sus propios guardianes, sus propios infiernos. Ellos la juzgaron, la encontraron culpable. ¿Está muerta? Hay cosas peores que la muerte, padre. Ella quería la inmortalidad, la obtuvo. Arderá por siempre en el fuego frío de los antiguos, sintiendo el dolor de cada niño que mató una y otra vez hasta el fin de los tiempos. 3 a.m. El fuego ha comenzado. Ailén nos advirtió. Los inocentes que quieran vivir, salgan ahora. Los culpables que se queden, compartirán el destino de la madre. Rompí la ventana de la capilla con un candelabro. Los niños comenzaron a salir. Joaquín y sus hermanos estaban afuera, gracias a Dios. 23 lograron escapar antes de que las sombras se volvieran sólidas. La hermana Dolores se negó a salir. He sido cómplice por cobardía durante 30 años, dijo. Mi lugar es aquí, pagando por mis pecados. Intenté obligarla, pero Ailén me detuvo. Cada uno elige su destino, padre. Usted eligió salvar a los niños. Ella eligió la redención a través del sacrificio. Las llamas frías ya consumían el primer piso. Pero en medio del caos vi algo que me perseguirá por siempre. Las sombras de los 38 niños muertos, formando un círculo alrededor del convento. No eran aterradoras, eran hermosas. Brillaban con una luz suave y cantaban canciones de cuna en mapudungún, como si estuvieran arrullando a sus hermanos vivos para calmarlos. Ailén se quedó hasta el final, asegurándose de que cada niño saliera. Cuando le rogué que viniera conmigo, sonrió. Mi trabajo aquí no ha terminado, padre. Los antiguos me han elegido como puente. Debo asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Debo ser la guardiana. ¡Morirás! No, padre, viviré de otra manera. Cada vez que alguien intente profanar tierra sagrada, estaré ahí. Cada vez que un niño inocente llore por ayuda, responderé. Es mi trato con los antiguos. Fue la última vez que la vi viva. Se dio vuelta y caminó hacia las llamas frías. Pero en lugar de quemarse, las llamas la envolvieron como un manto. Por un momento pude ver su verdadera forma. No era una niña de 12 años.
Era algo antiguo, poderoso, una protectora renacida. Documento anexo. Reporte oficial del incendio Comisaría de Viedma, 28 de marzo de 1873. El incendio del convento de las Almas Perdidas comenzó aproximadamente a las 3 a.m. del 27 de marzo. Testigos reportan llamas de color inusual y ausencia de calor. El fuego se extinguió solo al amanecer. Bajas confirmadas. Madre Esperanza de las Mercedes. Restos encontrados en la cripta en posición de súplica. Causa de muerte indeterminada. El cuerpo mostraba signos de calcinación, pero también de congelamiento. Hermana Dolores Mendizábal. Restos encontrados en la capilla, arrodillada en posición de oración. 4 monjas más cuyos nombres están en investigación. Supervivientes. Padre Thomas O'Brien, en estado de shock. 43 niños indígenas siendo reubicados con sus familias. 3 monjas novicias. Nota del comisario. Los 43 niños rescatados incluyen a los 7 que la Madre Esperanza había llevado a la cripta. Según testimonios, estos 7 fueron liberados por una niña llamada Ailén antes del incendio. Sin embargo, no hay registro de tal alumna en los archivos del convento. Nota peculiar. No se encontraron restos de los niños fallecidos anteriormente, supuestamente enterrados en el cementerio del convento. Las tumbas estaban vacías, como si los cuerpos nunca hubieran estado allí. Testimonio más perturbador. Todos los niños supervivientes cuentan la misma historia sobre una niña llamada Ailén que los salvó. Sin embargo, no hay registro oficial de ninguna alumna con ese nombre. La Madre Esperanza era meticulosa con sus registros, pero el nombre Ailén no aparece en ninguno. María encontró una última entrada del Padre O'Brien, fechada una semana después. 3 de abril de 1873, Buenos Aires. He sido relevado de mis votos temporalmente mientras me recupero. La Iglesia quiere silenciar lo ocurrido. Hablan de histeria colectiva, de un incendio accidental. Pero yo sé la verdad. Los niños están siendo devueltos a sus familias. Es un pequeño consuelo. Muchos habían sido dados por muertos. Las reuniones son desgarradoras y hermosas a la vez. Ayer, una anciana mapuche vino a verme. Dijo ser la abuela de Ailén. Le conté todo. Ella asintió como si ya lo supiera. Mi nieta murió hace 3 años, me dijo. La mataron en una redada. Pero los espíritus de nuestra tierra la eligieron para volver, para proteger a los inocentes. Usted la vio, padre. Vio a nuestra Puyuingüechen, el espíritu guardián de los niños. No sé qué creer. Mi fe cristiana me dice una cosa, pero mis ojos vieron otra. Tal vez, al final, no importa el nombre que le demos a lo divino. Tal vez Dios tiene muchos rostros y esa noche eligió mostrar uno antiguo, uno que la tierra recordaba. He decidido dejar el sacerdocio, no por pérdida de fe, sino por ganancia de perspectiva. Hay más en este mundo de lo que Roma quiera admitir, y hay batallas que luchar fuera de los confines de la Iglesia. Me voy al sur a trabajar con las comunidades mapuches, a aprender, a proteger, a recordar, porque Ailén tenía razón. Los muertos no olvidan,
y los inocentes siempre tendrán guardianes, sin importar de qué mundo vengan. Thomas O'Brien, ex sacerdote de la Compañía de Jesús. María Constanza cerró el tercer cuaderno. Le quedaba uno más, pero necesitaba un momento para procesar lo que acababa de leer. La historia oficial hablaba de un incendio accidental. Los registros de la iglesia mencionaban irregularidades administrativas en el convento. Pero aquí estaba la verdad, o al menos una versión de ella. Una verdad que hablaba de injusticia, horror y al final una extraña forma de justicia divina o espiritual. Mientras guardaba los documentos, un escalofrío la recorrió. En el reflejo de la ventana del archivo, por un momento creyó ver a una niña mapuche sonriéndole. Cuando se dio vuelta, no había nadie, pero en el aire flotaba un suave aroma a hierbas de la Patagonia y el eco distante de un cultrún, un tambor ceremonial mapuche. Capítulo 4. Cenizas y susurros. La tierra tiene memoria, las piedras recuerdan, y los inocentes nunca están verdaderamente solos. Inscripción encontrada en las ruinas del convento, grabada en mapudungun y español, fecha desconocida. María Constanza respiró profundo antes de abrir el último cuaderno. Este era diferente a los anteriores, más nuevo, con entradas de diferentes épocas, diferentes manos. Era como si múltiples personas hubieran continuado la historia a lo largo de los años. La primera entrada la sorprendió. Era de 1923, 50 años después del incendio. 15 de marzo de 1923. Inspector Raúl Mendoza, Policía Federal Argentina. Fui enviado a investigar las desapariciones en la zona del antiguo convento. 5 niños en 2 meses, todos de familias que intentaron construir sobre las ruinas. Los lugareños se niegan a hablar, solo se persignan y murmuran sobre la guardiana. Encontré a un anciano, Joaquín Huenchullán, el mismo cochero de 1873. Me contó toda la historia, pero lo más perturbador fue lo que dijo al final. Ella sigue aquí, señor inspector. Ailén nunca se fue. Cuando alguien intenta lastimar a un niño en estas tierras, ella aparece. A veces es una sombra, a veces es viento, a veces es fuego frío, pero siempre llega. Los niños desaparecidos fueron encontrados ilesos a 50 kilómetros en la misión salesiana. No recuerdan cómo llegaron allí. Solo hablan de una niña mapuche que los guió en la oscuridad cantándoles canciones antiguas. Sus padres fueron encontrados en las ruinas, muertos, congelados en pleno verano, con expresiones de terror absoluto. Todos tenían antecedentes de violencia doméstica. Caso cerrado oficialmente como muerte por hipotermia atípica. Pero yo sé la verdad. Hay una justicia más antigua que nuestras leyes operando aquí. 8 de diciembre de 1976, hermana Isabel Gutiérrez, misionera. Vine a rezar a las ruinas, a pedir perdón por los pecados de mi orden. Durante la dictadura, muchos buscan refugio donde pueden. Encontré a 3 niños escondidos aquí, huyendo de los militares que habían tomado a sus padres.
Pensé que morirían de frío en las ruinas, pero cuando entré, el lugar estaba tibio. Había mantas que no estaban antes, comida, agua fresca, y en las paredes dibujos infantiles hechos con tiza. Una niña con vestido tradicional mapuche, rodeada de niños, protegiéndolos. Los niños me dijeron que la señorita Ailén los cuidaba, que les contaba historias, les cantaba cuando tenían miedo. Pero yo nunca vi a nadie más. Una noche los militares vinieron buscando, 5 hombres armados. Entraron a las ruinas. Los gritos que siguieron helarían la sangre de cualquiera. Cuando salieron corriendo, balbuceaban sobre sombras que se movían, sobre una niña que se transformaba en algo antiguo y terrible. Nunca volvieron. Los niños fueron trasladados de manera segura a sus familiares en Chile. Antes de irme, dejé flores en las ruinas y susurré, «Gracias, Ailén». Juro que escuché una voz infantil responder, «De nada, hermana, para eso estoy aquí». 23 de octubre de 1994. Dr. Eduardo Ramírez, antropólogo. Vine a estudiar los restos arqueológicos del antiguo cementerio mapuche bajo el convento. Lo que encontré desafía toda explicación racional. Los huesos de los antiguos machis están intactos, pero muestran signos de actividad, como si se hubieran movido recientemente. Hay marcas en las paredes de la cripta, garras que no corresponden a ningún animal conocido. Mi equipo de filmación captó algo extraordinario. En el video se ve claramente a una niña indígena caminando entre las ruinas, pero ninguno de nosotros la vio en persona, solo apareció en la grabación. Esa noche, acampando cerca, todos tuvimos el mismo sueño. Una niña mapuche nos advertía que no profanáramos más la tierra sagrada, que tomáramos solo fotografías, que contáramos la verdad, pero que no tocáramos nada. Al día siguiente encontramos un diario parcialmente quemado. Era del padre O'Brien, entradas que nadie había visto antes. Las últimas páginas escritas años después del incendio. María se inclinó hacia adelante. Estas eran páginas que no estaban en los primeros 3 cuadernos. 15 de agosto de 1892. Thomas O'Brien, protector de los pueblos originarios. Han pasado casi 20 años desde aquella noche. He vivido con los mapuches, aprendiendo, protegiendo, documentando. Pero cada 27 de marzo vuelvo a las ruinas del convento. Y cada año la veo. Ailén no envejece. Sigue siendo esa niña de 12 años, pero sus ojos cargan con siglos de sabiduría. Hablamos. Me cuenta sobre los niños que ha salvado, sobre los depredadores que ha detenido. El mal evoluciona, padre, me dijo este año. Ya no son solo conventos, son orfanatos estatales, hogares de corrección, centros de reeducación. Pero yo también evoluciono. Estoy en muchos lugares a la vez ahora. Le pregunté si alguna vez descansaría, cuando no haya más niños que proteger, cuando el último inocente esté a salvo. Entonces, tal vez, podré reunirme con mis ancestros. Pero ambos sabíamos que ese día nunca llegaría. Siempre habrá depredadores y siempre habrá guardianes. María llegó a las últimas entradas del cuaderno. Eran recientes, muy recientes.
12 de marzo de 2024. Anónimo. Soy trabajadora social en Buenos Aires. No importa mi nombre. Lo que importa es lo que vi. Investigaba una red de tráfico infantil que operaba usando orfanatos religiosos como fachada. La pista me llevó a documentos antiguos sobre el convento de las almas perdidas. Decidí visitar las ruinas. Encontré más de lo que buscaba. En la cripta, perfectamente preservados, había archivos, cientos de documentos que la Madre Esperanza había recopilado. Nombres, fechas, lugares. Una red de corrupción que se extendía por todo el país y continuaba hasta hoy. Diferentes nombres, mismos crímenes. Pero no estaba sola en la cripta. Había alguien más, una niña mapuche con un pequeño tambor. Ailén, has venido por los niños, dijo. No era una pregunta. Sí, entonces te ayudaré, pero debes prometerme algo. La verdad completa debe salir. No más encubrimientos, no más silencio cómplice. Me dio una caja de metal. Dentro había fotografías, documentos, pruebas irrefutables de la red actual. Cosas que no deberían existir, que nadie podría haber recopilado. Rostros de personas poderosas en situaciones comprometedoras. ¿Cómo conseguiste esto? Estoy en todas partes donde un niño necesita protección. Veo todo, recuerdo todo, y ahora es tiempo de que el mundo también vea. La red cayó. 37 arrestos, 200 niños rescatados. Los medios lo llamaron la mayor operación contra el tráfico infantil en la historia argentina. Pero yo sé la verdad. No fui yo quien lo salvó. Fue ella. Sigue siendo ella. María Constanza llegó a la última página del cuaderno. Era una entrada de hace apenas una semana. 1 de septiembre de 2024. María Constanza Herrera, historiadora. Escribo esto antes de hacer público todo lo que he encontrado. Sé que habrá consecuencias. Sé que intentarán desacreditarme. Pero la verdad debe salir. Ayer volví a las ruinas del convento. Necesitaba verlo con mis propios ojos. El lugar está abandonado, cubierto de vegetación. Pero hay algo, una presencia, no amenazante, vigilante. Encontré ofrendas recientes, flores, juguetes, cartas, todas de niños agradeciendo a la señorita que los cuida. Algunas datan de este año. En la entrada de la cripta, grabado en la piedra, con letra fresca, había un mensaje. La historia que buscas ya la encontraste. Ahora debes decidir. ¿Serás otra que mira hacia otro lado? ¿O serás voz para los sin voz? Entré a la cripta. Estaba vacía, excepto por un pequeño objeto en el centro. Un fragmento de cultrún, un tambor ceremonial mapuche, el mismo que Ailén guardaba según el diario del padre O'Brien. Lo tomé. En el momento en que mis dedos tocaron la madera antigua, la vi, solo por un instante. Una niña mapuche de 12 años, con ojos que habían visto demasiado, pero que aún guardaban esperanza. Cuenta nuestra historia, susurró, pero más importante, asegúrate de que no se repita. Y luego desapareció. María Constanza terminó de leer su propia entrada. Había algo más que no había escrito en el cuaderno.
algo que había descubierto esa misma mañana. Los documentos que estaba revisando en el archivo diocesano no eran casualidad. Alguien los había dejado específicamente para que ella los encontrara. El archivista no tenía registro de esa caja, simplemente apareció. Dentro, además de los cuadernos, había una nota moderna, escrita en computadora, pero sin firma. Señora Herrera. Hay 43 instituciones en Argentina que actualmente albergan niños en condiciones cuestionables. 17 tienen denuncias no investigadas. 9 tienen conexiones con las mismas órdenes religiosas que administraban el convento de las almas perdidas. Los niños siguen necesitando protección. Los muertos siguen clamando justicia. Y los guardianes siguen vigilando. La pregunta es, ¿qué hará usted con esta información? La historia se repite solo cuando los buenos callan. No todos los fantasmas buscan venganza. Algunos buscan justicia. Y algunos solo quieren que los niños estén a salvo. Ailén sigue aquí, en cada sombra que protege a un inocente, en cada pesadilla que atormenta a un culpable, en cada coincidencia que expone la verdad. Los pueblos originarios tenían razón. La tierra tiene memoria. Y hay fuerzas más antiguas que nuestras instituciones, más justas que nuestras leyes, más persistentes que nuestra capacidad de olvidar. El convento de las almas perdidas ardió hace 151 años, pero su historia no terminó esa noche, solo se transformó. Porque mientras haya inocentes que proteger, habrá guardianes. A veces vienen del cielo, a veces vienen de la tierra, y a veces vienen de ambos. María guardó todos los documentos en su bolso. Mañana comenzaría a publicar la historia. Sabía que habría escépticos, que muchos no creerían, pero también sabía que algunos sí lo harían. Y más importante aún, sabía que en algún lugar, en las sombras, entre lo real y lo espiritual, una niña mapuche de 12 años estaría observando, asegurándose de que la verdad finalmente saliera a la luz. Mientras salía del archivo, el viento patagónico pareció susurrar entre los edificios de Buenos Aires. Por un momento, María pudo jurar que escuchó el sonido distante de un cultrún y una voz infantil cantando una antigua canción de cuna mapuche. Las luces de la calle parpadearon. Su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. No estás sola, sigue adelante. El mensaje se borró antes de que pudiera hacer captura. Se dio vuelta una última vez hacia el edificio del archivo. En la ventana del tercer piso, donde había estado trabajando, una pequeña figura la observaba. María levantó la mano en señal de despedida. La figura desapareció, pero el mensaje era claro. La historia continúa. Los guardianes permanecen. Y los inocentes nunca están verdaderamente solos. En las ruinas del convento de las almas perdidas, el viento sopla entre las piedras quemadas. Los lugareños dicen que en las noches de luna nueva aún se pueden escuchar los cantos. No son lamentos, son canciones de cuna, en español y mapudungún, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros, donde el mal pareció triunfar,
Hay fuerzas que velan por los inocentes. Y si algún niño perdido, asustado, abusado, llega a esas ruinas buscando refugio, dicen que encontrará mantas tibias, comida fresca y, si escucha con atención, una voz suave que le dice: no estás solo, pequeño, nunca lo estás. Los antiguos te protegen, yo te protejo y siempre lo haré. Porque hay promesas que trascienden la muerte. Hay guardianes que no necesitan estar vivos para cumplir su misión. Y hay una niña mapuche de 12 años que hace 151 años hizo un trato con fuerzas más antiguas que el tiempo: proteger a los inocentes por siempre, hasta que el último niño esté a salvo. Hasta que la última lágrima de inocente sea vengada. Hasta el fin de los tiempos, Ailén sigue aquí y siempre estará. Los espíritus de los niños son sagrados. Quien los daña despierta fuerzas que no comprende. Y la tierra nunca olvida. Proverbio mapuche.